Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares. En noticia, Brasil. Tras su derrota, el presidente de la nación intenta llevar el país al límite. Este miércoles, grupos bolsonaristas marcharon frente a algunos cuarteles militares, exigieron su intervención y exhibieron simbología nazi. El jefe de Estado señaló que estas acciones son parte del juego democrático. Nos preguntamos, ¿tienen espacio para generar caos en todo el país? Vamos a analizarlo. En noticia Ecuador, este miércoles más de 20 personas fueron detenidas por estar presuntamente vinculadas con la ola de explosiones en Guayas y Esmeraldas. En ambas provincias fue declarado el estado de excepción que incluye toque de queda. ¿La medida servirá de algo? Profundizamos en ello. En noticia Argentina, Mauricio Macri fue imputado por presunto espionaje ilegal. Según la Fiscalía, durante su presidencia se ejecutó un plan sistemático de vigilancia a través de la Agencia Federal de Inteligencia. Entre los dirigentes políticos espiados está la actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. Les contamos si lo analizamos. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Brasil, el Ministerio Público en Santa Catarina investiga el saludo nazi de bolsonaristas en medio de una concentración para pedir una intervención militar. Las protestas de camioneros en tanto se mantienen, pero en menor intensidad, porque la justicia aplica multas por estos bloqueos. Vamos a revisar lo sucedido durante esta jornada. Decenas de bolsonaristas se congregaron este miércoles frente a cuarteles de las principales ciudades de Brasil para pedir una intervención militar en rechazo al triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en las urnas. En las últimas horas, generó indignación un video en el que se les ve cantando el himno nacional, mientras hacen el saludo nazi con la mano extendida, utilizado en la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. El gesto es considerado un delito de la apología del nazismo, según el artículo 20 de la Ley de Racismo del Código Penal brasileño. El Ministerio Público de Santa Catarina abrió una investigación que estará a cargo del Grupo de Apoyo para el Combate a las Organizaciones Criminales. Ni el presidente Jair Bolsonaro ni su entorno se han pronunciado sobre las protestas que piden que los militares tomen el poder en su nombre. En una entrevista a un medio local, el vicepresidente Hamilton Mourão afirmó que está abierto a mantener un diálogo con el presidente electo, pues ya no sirve llorar. Reconoció que las elecciones fueron limpias, aunque a su juicio, el otro jugador, es decir, Lula, no debió participar. Respecto a la declaración de Bolsonaro, que llegó 2 días después de las elecciones, Mourão reconoce que esperaba que el mandatario acusara el proceso electoral o a la oposición por los resultados. Las protestas de los camioneros han perdido intensidad desde que Bolsonaro ordenó iniciar el proceso de transición con el equipo de Lula, pero no admitió abiertamente la derrota. Según la Policía de Carreteras, persisten más de 150 bloqueos de camioneros, de los cerca de 500 que había un día después de las elecciones. En Río de Janeiro, los empresarios de esta ciudad se sumaron a las protestas con cierre de industrias por determinadas horas. Por su parte, el Ministerio de Justicia ha aplicado más de $1 millón en multas por los bloqueos de carreteras. ¿Cómo finaliza esta jornada? De inmediato vamos a Sao Paulo con nuestro compañero de labores Nacho Lemus para que nos cuente qué ha pasado. Hola Nacho, adelante, buenas noches. Saludos Tatiana, se van desbloqueando poco a poco las carreteras brasileñas. Desde ayer habíamos contado 25 estados con bloqueos de rutas por parte de sectores de pequeños grupos bolsonaristas que consiguen llevar a cabo disturbios grandes, a gran escala, con el corte de rutas en Brasil. Eran 25 estados ayer, hoy son 13, eran 235 puntos ayer, hoy son 120, y tiende a disminuir esta situación porque durante la jornada de hoy, por ejemplo, el presidente Jair Bolsonaro pidió que se levanten estos bloqueos porque deslegitiman las pautas de sus apoyadores.
Bolsonaro de todas maneras afirmó que que otro tipo de manifestaciones como las que se llevaron a cabo hoy son de carácter democrático. Se refería a actos en plazas, en otros lugares de vía pública. Sin embargo, lo que hay que recalcar que ocurrió durante la jornada de hoy son manifestaciones de grupos bolsonaristas en 24 estados brasileños frente a cuarteles militares. Son grupos que no aceptan el resultado electoral, la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva, la decisión popular del último domingo, y que intentan de esta manera deslegitimar el resultado que vio Brasil en las urnas. Los cortes en principio de ruta han generado ya disturbios a la hora de colecta de basura, desabastecimiento de gasolina en varias ciudades. Han sido inclusive criticados por diversos sectores bolsonaristas en cuanto a sectores de gobiernos de los estados, también a sectores parlamentarios, y estaban generando desgaste a Jair Bolsonaro. Había una tendencia a que este movimiento se desgaste. Bolsonaro ahora busca otra estrategia, buscando que se mantengan las manifestaciones, pero no en las rutas brasileñas que estaban generando hasta el momento trastornos a la hora de trasladarse de una ciudad a otra. Este es el contexto hasta el momento. Del lado del Partido de los Trabajadores sigue sí la transición de gobierno, inclusive ya hay varios sectores del gobierno de Jair Bolsonaro que están avanzando en ese sentido. Hacia la jornada de mañana se prevé que sea oficializado Geraldo Alckmin, el vicepresidente electo, como figura de la transición del gobierno de Jair Bolsonaro hacia el de Lula da Silva. Gleisi Hoffmann se reúne durante esta semana con miembros del MDB, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, y también del PSD para ya constituir un gobierno, un frente amplio en el próximo gobierno. Y por otro lado también ya se prevé que haya una visita de Lula a Brasilia la próxima semana para reunirse con Artur Lira, que es un bolsonarista, presidente de la Cámara de los Diputados, también con Rodrigo Pacheco, el presidente del Senado, y también con Rosa Weber, la presidenta de la Corte Suprema. Una intención de consolidar las instituciones de cara a lo que ocurre con el bolsonarismo, con los sectores bolsonaristas, y por otro lado ya para afianzar la transición de gobierno hacia el 1 de enero, cuando asumirá Lula da Silva. Tatiana. Nacho, y con respecto a esta presencia de bolsonaristas con la simbología y el saludo nazi que genera tal nivel de preocupación dentro de Brasil y fuera de él, ¿algún pronunciamiento de las fuerzas militares? En absoluto, no hubo reacciones y tampoco el presidente Jair Bolsonaro se refirió al respecto. Esto ya no es novedad en Brasil. Hubo miembros del gobierno de Jair Bolsonaro que han hecho también manifestaciones de carácter nazista en diversas oportunidades. Ahora vemos un acto más en Santa Catarina con un saludo nazista por parte de los apoyadores de Jair Bolsonaro en una región donde ya hubo manifestaciones de este carácter en varias oportunidades. Las manifestaciones bolsonaristas y específicamente los cortes de ruta tienen más peso en el sur de Brasil, regiones del agronegocio, regiones donde Jair Bolsonaro tuvo votaciones más expresivas en la última elección, y hay menor cantidad de bloqueos hacia el noreste brasileño, donde Lula da Silva tuvo cerca del 70% de los votos durante el último domingo específicamente. Entonces se muestra un poco el quiebre y lo que ha mostrado las urnas también en relación a esta suerte de no reconocimiento del resultado electoral del último domingo. Bolsonaro afirmó durante la jornada de hoy que continuará, que se ve triste por el resultado electoral, que se encuentra disgustado, al igual que sus seguidores, pero pedía que se desbloqueen las rutas. Esto ha causado en diversos sectores de la sociedad, también bolsonaristas, un descontento porque hay un resultado electoral que ya está dado y no hay una pauta clara por parte de estos sectores. La única pauta que hay hasta el momento es no reconocer lo que ha decidido la sociedad brasileña, que es que Luis Ignacio Lula da Silva sea el próximo presidente. Que ese es el juego de la democracia por donde se debe continuar. Gracias, Nacho. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Roberto Goulart Meneses, profesor en el Instituto de Relaciones Internacionales en la Universidad de Brasilia. Nos acompaña desde Brasilia, la capital de esta nación suramericana. Profesor, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto hablar con usted. Muchísimas gracias. Profesor, primero preguntarle acerca de la fuerza en la que pueda derivar estos llamados de grupos bolsonaristas a las afueras y concentrados en varias regiones del país de los cuarteles militares.
Essas manifestações em Brasil começaram por volta de 2013, né? E depois, em 2014, 2015, intensificaram-se com um argumento que eles utilizam é que em Brasil, na Constituição de Brasil de 1988, tem um artículo que é o de número 142 que que facilitaria a intervenção militar, bastasse o presidente Bolsonaro acionar. Isto não é correto. Então, estes grupos são grupos de direita radical que tensionam com a democracia e também, majoritariamente, são grupos de extrema direita e fortemente que querem romper com a democracia em Brasil. Então, esses grupos são grupos golpistas e que a polícia em Brasil, uma parte dela, no caso, porque há uma polícia, essa polícia federal, e há também uma polícia especializada nas rodovias, nas carreteras em Brasil. Esta polícia, em domingo passado, quando tivemos as eleições em Brasil, na região do Nordeste de Brasil, onde Lula estava melhor, estava à frente de Bolsonaro, houve muitos bloqueios em las estradas hecho por la policía rodoviaria, que en Brasil llama-se policía de carreteras, que es una policía vinculada al Ministerio de la Justicia en Brasil. Y el ministro de la Justicia entonces combinó, pero que nosotros sabemos por la imprensa, que combinó con superintendentes, con el gerente de la policía en Nordeste para bloquear las carreteras com fiscalização a fim de impedir que os eleitores de Lula que estavam mais no interior de Nordeste, da ciudad de Nordeste, chegassem até locais de votações. Então, este movimento que começou em domingo, logo depois da vitória de Lula, tem forte apoio de empresários em Brasil, que são empresários golpistas, que incluso há uma investigação no Superior Tribunal Federal em Brasil, né, na Justiça, que é para apurar o financiamento, né, de movimentos golpistas em Brasil. Então, este movimento principal hoje foi em Rio de Janeiro, no Palácio, né, no Duque de Caxias, que é onde está no Palácio, a sede do Exército do Exército em Rio de Janeiro, e também no Parque Ibirapuera, em São Paulo, que é também a sede do Exército em São Paulo. Então, este grupo são grupos que são golpistas e que também são fortemente também com a presença de neonazistas. Precisamente, profesor Goulart, es sobre la simbología nazi y el saludo nazi que vemos en esta oportunidad en Brasil, pero que también se ha extendido y de qué manera, sobre todo en el continente europeo. Los que estaban allí, lo que estaban intentando era generar una provocación, instalar además una información ante la opinión pública nacional, o son grupos organizados neonazis. Acá em Brasil, há uma pesquisa importante que mapeou estes grupos e chegou a uma cifra de 530 grupos chamados de células neonazis em Brasil. Por exemplo, em julho de 2021, a líder da ultraderecha alemã, Beatriz von Storch, esteve em Brasil e se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro. E Bolsonaro encontrou para um espaço em sua agenda de presidente para receber a nieta do ministro da Finança de Hitler. Então, em Brasil, o que nós temos é que o presidente Bolsonaro é um presidente de extrema direita, como todos sabemos, pero também ele tenta como que disfarçar este apoio e sua predileção também por políticos, por lideranças de extrema direita, antidemocráticas, claro, no Brasil e no mundo. Então, Bolsonaro internacionalmente tem fortes vínculos com ex-presidente Donald Trump, pero que também mais fortemente
com seu assessor, que é Steve Bannon. Um dos hijos de Bolsonaro, que é deputado em Brasil, que é Eduardo Bolsonaro, é coordenador de um encontro anual em Brasil de la extrema direita. Incluso este ano, este encontro ocorreu acá em Brasília, 2 dias antes de los 7 de setembro, que é a data nacional de Brasil, de la independência de Brasil. Então, estes grupos estão crescendo em Brasil e estão também com, pelo que tudo, creio que estão conseguindo apoio financeiro para isso. Por isso é necessário que a justiça em Brasil, através do Ministério Público Federal, investigue fortemente, hasta, claro. enfim, de maneira bastante, enfim, claro, profunda. que investigue profundamente Sí. y rápidamente. Ahora, profesor, parte de estos grupos, le pregunto, ¿a estos grupos fueron a parar las armas a los civiles en lo que, entre otras cosas, recuerda tan frecuentemente el presidente Bolsonaro? Sí, estes grupos Bolsonaro não encontra com regularidade, porque também a imprensa em Brasil, os meios de comunicação, estão sempre muito atentos aos movimentos do presidente. Pero, no caso, Bolsonaro acaba por instigá-los, como diz, provocá-los ao longo de todo o seu mandato, né, desde 2019, com atitudes de ataques às instituições. Começou com ataques aos congressos, depois passou para o judiciário e concentrou-se sobretudo no Superior Tribunal Federal em Brasília. Então, o ministro Alexandre de Moraes não teve, como outros ministros, não se intimidou com esses ataques. Então, começou processos como um deles chamado inquérito, né, investigação de milícias digitais, e que apura todos estes movimentos que são movimentos que querem, né, golpear a democracia em Brasil. Então, o presidente Bolsonaro, quando falou ayer acerca de las eleições em Brasília, não reconheceu diretamente a derrota pelo seu vice-presidente, que é general Hamilton Mourão, já parabenizou o presidente, né, vitorioso, através de seu vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, reconheceu a vitória e se pôs à disposição para dialogar acerca do futuro governo em Brasil. Entonces, sí, de hecho, importante aquí, profesor, recordar las palabras textuales del vicepresidente del país, del general Hamilton Mourão. Abrimos comillas: hemos acordado participar en un juego que el otro jugador, refiriéndose a Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente electo de Brasil, no debería estar jugando, pero si estuvimos de acuerdo, no hay nada más de qué quejarse. A partir de allí ya no sirve llorar, perdimos el juego, es lo que él dijo a los medios de comunicación. Bastante claro el vicepresidente del país, pero diametralmente distante, profesor, de incluso lo que hoy dijo el presidente Bolsonaro, cuando él reconoce que se trata de un juego democrático, estos grupos neonazis a las afueras de los cuarteles. ¿Esto qué significa? Sí, porque el presidente Bolsonaro debía hablar más directamente con sus apoyadores, porque estos que están tanto queriendo golpear la democracia y pidiendo que los militares intervengan en la política, en las instituciones en Brasil, o sea, que den un golpe, que golpeen la democracia en Brasil. Y también son los que están bloqueando las carreteras en Brasil. Então, Bolsonaro, que tem uma liderança sobre essas pessoas, deve falar mais diretamente. Então, o que está desbloqueando as carreteras não é a Polícia Federal em Brasil e a polícia especializada em carreteras em Brasil, e sim as polícias militares que são estaduais, como hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, o governador autorizou o uso da força e com isso desbloqueou uma importante carretera em São Paulo. Isto também se passou em Rio de Janeiro. Então, o caso é que Bolsonaro está querendo, me parece, ao que tudo indica, está reconhecendo a derrota pouco a pouco.
Entonces Bolsonaro, ao invés de reconocer de una única vez su derrota y la victoria de Lula, ainda que não venha a saudar Lula, pero que coloque, ajude, contribua para pacificar o país. Bolsonaro também tem em conta que ele pode vir a ser processado e responder na justiça caso continue, né, com uma ambiguidade acerca destes graves protestos, desses graves movimentos que estamos vivendo em Brasil desde último domingo. Então, creio que o presidente Bolsonaro está buscando algum tipo de garantia para que não venha no futuro ser processado pela justiça brasileira. Pero isto não é possível, como se fosse negociar uma espécie de indulto ao presidente Bolsonaro. Então, isto não compete ao presidente Lula, que está eleito, e nem compete ao Superior Tribunal Federal, porque a justiça em Brasil não funciona por ofício. A justiça funciona quando ela é acionada. Então, o que temos é que não há uma crise institucional em Brasil. Os militares, os comandos militares não precisam, não devem se pronunciar acerca das eleições, porque não é papel para os militares, para os comandos militares em Brasil. Simplesmente têm que seguir nos quartéis e seguir o que dispõe a Constituição em Brasil. Muchísimas gracias por ese análisis, un clarísimo panorama de la situación en la que vemos a manera de conclusión, profesor, no se ha logrado generar un caos por fortuna, pero hay que estar muy pendiente de ello para defender la democracia. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, un gusto hablar contigo. Un gusto, muchas gracias, hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Ecuador, este miércoles más de 20 personas fueron detenidas por estar presuntamente vinculadas con la ola de explosiones en Guayas y Esmeraldas. En ambas provincias fue declarado el estado de excepción que incluye toque de queda. Nos preguntamos, ¿la medida servirá de algo? ¿Servirá para bajar estos altos niveles de violencia en el país? Vamos a analizarlo. Al volver estamos en Es Noticia. El Gobierno Nacional facilita el diálogo para un censo técnico. Todos estábamos contentos con la posición de apertura ya del gobierno. Se ha dado el uso de la palabra absolutamente a todos con la voluntad y apertura para que presenten todas las propuestas. Cada alcalde dio su versión respecto al tema de las fechas y nosotros estamos convencidos de que el censo es técnico y no político. Felicitar a nuestro hermano presidente por esa posición importante, democrática, de poder convocar a los actores fundamentales. Hubo mucha paciencia por parte del presidente que acompañó toda la reunión y parte también de todos los alcaldes que hemos estado, especialmente de capitales, más los rectores. Lo que se ha buscado es de que cada uno de los municipios dé a conocer sus propuestas, cada uno ha emitido ya su criterio sobre el tema. Esa es la muestra y la apertura que tiene nuestro presidente, nuestro gobierno nacional, de seguir construyendo este censo con consenso. Unidos, estamos saliendo adelante. En Noticia Ecuador, los hechos violentos continúan a pesar del estado de excepción que ha decretado el Ejecutivo Nacional en 2 provincias del país. Tenemos detalles con nuestro corresponsal en Quito, Henry Pillajo. En la ciudad de Guayaquil se activó el puesto de mando unificado, donde se definen estrategias conjuntas para intentar frenar los hechos de violencia e inseguridad que golpea a esta población.
El gobierno menciona haber controlado una de las zonas más álgidas luego de diferentes operativos con algunos resultados. Que tenemos en la zona 8 especialmente, que se han centralizado las operaciones, 36 detenidos, 21 armas de fuego decomisadas, 1.176 municiones decomisadas, una granada tipo limón, 150.000 fulminantes, 52.000 metros de mecha de seguridad, 1.621 gramos de... Además de estos eventos violentos, se contabilizan 5 miembros de la Policía Nacional asesinados y 4 heridos. De acuerdo a informes, la policía es el blanco de la mayoría de atentados. Adicionalmente se han producido algunos enfrentamientos, el primero en el sector de Durán, donde luego de una acción valiente de nuestros policías se logró capturar a 8 personas que inclusive tenían fusiles en sus manos. Igualmente la intervención en una UPC donde 2 personas quisieron atacarla, uno de los policías actuó, repelió el ataque y hay un delincuente fallecido. El país continúa en estado de alarma, pese al estado de excepción y toque de queda que rige por 45 días en la provincia de Guayas y Esmeraldas. Los hechos violentos continúan reportándose en diferentes puntos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Una situación de escepticismo. Y también de mucho miedo por lo que ocurre en las calles y por lo que puede llegar a ocurrir en las próximas horas y en los próximos días. Esto no es una reyerta aislada, como sabemos y conocemos todos. Esto viene dándose desde hace ya un par de años, viene creciendo, es una escalada de violencia dentro y fuera de las cárceles y en las particulares provincias de Guayas y de Esmeraldas. Y es justamente que las acciones como el traslado de 1.000 privados de libertad generó enfrentamientos, lo que refleja un sistema debilitado que, según expertos, la crisis de seguridad no solo carcelario es el resultado de la política de austeridad empleado por el gobierno de Guillermo Lasso. Bajo el pretexto de la austeridad fiscal, va recortando recursos para salud, para educación, para distintas áreas y también para seguridad interna, ¿no? Por eso se recortan procesos de selección y procesos de seguimiento en cuanto a la idoneidad de los policías. Ante la crisis de inseguridad que soporta Guayaquil y Esmeraldas, el presidente Guillermo Lasso convocó al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, precisamente para abordar y evaluar las estrategias realizadas en torno a este ámbito. El COSEPE está conformado por el presidente, el vicepresidente, autoridades de la Asamblea Nacional, la Corte de Justicia, ministros de Estado, así como los altos mandos del Comando Conjunto de Estado. Henry Pizarro, Telesur, Ecuador. Allí los hechos bien contados a través de nuestro equipo periodístico en Quito, Ecuador. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Carolina Andrade, experta en temas de seguridad e inteligencia. Nos acompaña desde Guayaquil, en esta nación andina. Carolina, bienvenida. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Tatiana. Un gusto saludarlos y poder acompañarlos. Muchísimas gracias. Y sobre todo, gracias por ayudarnos a comprender en los próximos minutos qué es lo que está pasando, a qué se debe esta extrema violencia que se está viviendo, particularmente en la provincia de Guayas, su capital Guayaquil. Es una de las ciudades más importantes del país. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los diagnósticos ya han sido identificados e incluso organismos internacionales han resaltado el abandono estatal que existe en el sector seguridad, que existe en del Estado en diferentes ámbitos y hasta ahora no vemos una respuesta efectiva por parte del gobierno. Anuncia que va a realizar ciertas acciones, ciertas intervenciones, pero terminan solamente con mayor presencia militar y policial en las calles. Eso no es una respuesta integral, no está abordando los temas de fondo, no ha incrementado la inversión social que necesita en general toda la población después de la crisis de la pandemia. Y vemos ahí las consecuencias. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? ¿Cuál es la línea roja que creemos que se está traspasando? Bueno, tenemos un elemento que creo que va a influir en las siguientes horas y semanas, es que
se presume que ciertos funcionarios de gobierno habrían estado teniendo conversaciones con organizaciones criminales y que esto haya generado que ya se desborde este enfrentamiento entre organizaciones y se incluya a la parte de población civil y otros espacios que han sido amenazados como centros médicos o centros de educación. ¿Y los militares y la policía? ¿Cuál sería la vinculación de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Militares en su conjunto? Se lo pregunto por dos hechos. Tiempo atrás, recordar ese comunicado de la Embajada Norteamericana donde hablaba de los narcogenerales que tenían que ser puestos a un lado del ejercicio de los que no se conocían los nombres. Y también en estos días, en el marco ya de esta coyuntura, un video que circula a través de redes sociales por un grupo de encapuchados dentro de una cárcel con armas largas, que entre otras cosas luego se lo pregunto cómo es que ingresan estas armas de tal calibre, de tal tamaño a las cárceles, pidiéndole cuentas al gobierno sobre un grupo de internos que no podían ser cambiados de lugar y de alguna manera dejando entrever que hay una vinculación con la policía. Bueno, sí hay varios elementos que han salido a la luz durante los últimos meses y semanas. Estas denuncias de narcogenerales, miembros de policía y fuerzas armadas vinculados a esquemas de lavado de dinero, de incluso de una persona que deambulaba tranquilamente en el Ministerio de Defensa, una serie de actores de la fuerza pública vinculados con narcotráfico que permanentemente son parte de la noticia, pero no hay una respuesta tampoco desde el Ejecutivo, desde el gobierno para abordar esta depuración necesaria que necesita la fuerza pública. Parece que no les interesa abordar ese tema. ¿Por qué? Porque el gobierno se encuentra muy debilitado, ha perdido mucho su legitimidad y su respaldo, entonces cree que la única forma de generar una estabilidad es soportando su poder en el respaldo que en este momento está recibiendo por parte de policía y fuerzas armadas, pero es el respaldo del alto mando, no es el respaldo de la institucionalidad, porque al fin y al cabo la tropa, los mandos medios y bajos de las instituciones están totalmente en la indefensión, ni siquiera cuentan con los insumos básicos para poder salir a las calles y enfrentar a la delincuencia. Muchos de ellos están pidiendo la baja, otros simplemente tienen miedo de estar en sus espacios de trabajo. Entonces muestra también cómo existe esta desatención, ¿no?, de poder invertir en temas básicos. Permanentemente vemos imágenes de policías pidiendo dinero para gasolina, patrulleros que están fuera de funcionamiento, unidades de policía comunitaria que no pueden que no tienen, no se les ha dado mantenimiento. Entonces están todos esos elementos ahí. Mientras tanto, el gobierno se hace el ciego de abordar ese tema de transparencia y la necesidad de una depuración y incluso se ha planteado la necesidad de una reforma que modernice y fortalezca la institución policial después de los hechos que usted ha mencionado y también incluso del femicidio que se dio dentro de la Escuela Superior de Policía. ¿Qué tanto dolor ha producido dentro y fuera de Ecuador? Cuando usted nos habla de depuración, Carolina, ¿por qué debería suceder esto? Dentro de la policía, dentro de las fuerzas militares, ¿no hay un proceso adecuado de selección de quienes deben proteger a la población civil? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se han eliminado varios de los requisitos para poder asegurar que el proceso de reclutamiento tenga diferentes niveles o protocolos de seguridad. Como por ejemplo, en algún momento se generaban las pruebas de confianza, las pruebas de polígrafo para que puedan ingresar a la institución policial. Esos requisitos fueron cuestionados en su momento y fueron aplazados, eliminados, pero durante la carrera militar y policial tampoco se tiene claro un protocolo de cada cuánto tienen que realizarse estas pruebas de confianza, cómo tiene esto que ser completado con otro tipo de pruebas a nivel de análisis económicos, financieros, de los efectivos, principalmente de quienes están cumpliendo acciones de alta responsabilidad en unidades delicadas que tienen justamente que abordar los temas de delincuencia organizada. Entonces vemos ahí algunos fallos que no han sido rectificados y al mismo tiempo en los espacios, por ejemplo, de la Inspectoría de Asuntos Internos, que trata los temas disciplinarios de la policía, no existen controles cruzados porque todo está bajo control exclusivo de la parte policial. No existe un espacio que pueda generar un equilibrio en esos controles, un espacio civil que genere un control efectivo democrático de esas faltas disciplinarias. Y cuando vemos a la policía judicial que investiga los delitos de quienes también incurren, ¿no es cierto?, en el cometimiento de delitos, vemos que también es la misma policía
quien tiene que investigar estos hechos. Entonces, no tenemos una policía civil de investigaciones que tampoco pueda hacer esto, y esto lo que en la práctica ha demostrado es que se genera un falso espíritu de cuerpo, se genera impunidad, y también los niveles de casos investigados son muy bajos, cerca del 2% tienen una resolución o terminan en una condena. Entonces eso lo que nos refleja es que es necesario revisar eso, plantear mecanismos efectivos que sean mucho más eficientes y que eso venga contemplado además con un proceso de profesionalización que convierta nuevamente a la policía en una policía ciudadana y no en una policía que ha sido utilizada en el 2019 y en el 2022 durante las manifestaciones como un instrumento de represión. Para atacar a la población civil, para atacar la protesta legítima. Por último, Carolina, lo que le preguntaba, porque realmente sorprende, ¿cómo es que ingresan estas armas largas, que son además tan potentes, que en muchos casos son de uso privativo de fuerzas militares, no sé en este caso para Ecuador, pero cómo es que ingresan esas armas a las cárceles ecuatorianas? Justamente ese ingreso permanente de armamento, incluso la organización de fiestas al interior de las prisiones, lo que refleja es que el Estado, el gobierno, no tiene control de esos espacios. Y bueno, se hacen operativos donde se identifican, se hace requisas de las cárceles, se identifican armamentos de grueso calibre, se las decomisa y luego, semanas después, nuevamente se observa que nuevamente se generan masacres, amotinamientos y se generan enfrentamientos entre las organizaciones criminales, nuevamente con armamentos de grueso calibre. Entonces ahí, nuevamente la pregunta es, ¿quiénes están controlando las cárceles? No hay control, no hay presencia del Estado. Se supone que hay un grupo encargado específicamente de administrar las cárceles, apoyado por policía y fuerzas armadas de diferentes anillos de seguridad, pero todo eso parece que es vulnerado y al final terminan, ¿no es cierto?, cediendo a las extorsiones, a las presiones, amenazas de la delincuencia organizada y nuevamente ingresan ese armamento. Eso es lo que hemos visto durante los últimos meses y, como decía, el gobierno ya conoce los diagnósticos, incluso organismos internacionales lo han resaltado, se ha presentado informes de la CIDH al respecto, el gobierno no ha acatado las recomendaciones y esa inacción durante los últimos 17 meses que está en el poder, en este momento ya puede incluso leerse como una complicidad sospechosa de que no le interesa tomar control efectivo de las cárceles y plantear respuestas realmente efectivas de recuperar esos territorios que han sido cedidos a la delincuencia organizada y no solamente hacer esas declaratorias de estado de excepción que terminan siendo soluciones parches sin que sean soluciones de verdad que aborde los temas de fondo. ¿Qué es lo más grave para el conjunto de la población? Tomar una decisión, que en este caso es decretar estado de excepción para que la situación de violencia siga creciendo exponencialmente. Realmente es pues inentendible. Carolina, muchísimas gracias por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. Que esté muy bien, Tatiana. Un saludo y un saludo a todos. Gracias. Gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Argentina. Mauricio Macri fue imputado por presunto espionaje ilegal. Según la Fiscalía, durante su presidencia se ejecutó un plan sistemático de vigilancia a través de la Agencia Federal de Inteligencia. Entre los dirigentes políticos espiados están la actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. Les contamos, lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo.
En noticia argentina, el expresidente de la Nación, Mauricio Macri, es imputado por espionaje sistemático en contra de la entonces oposición a su gobierno, incluida la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a verlo. El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, fue imputado por el fiscal Franco Picardi ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi por presunto espionaje ilegal ejecutado durante su gobierno contra varios dirigentes políticos, entre ellos la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El representante del Ministerio Público solicitó elevar a juicio oral y público el caso que acusa al exmandatario de llevar a cabo un plan sistemático de espionaje a través de la Agencia Federal de Inteligencia. Picardi presentó un dictamen de más de 200 páginas ante el juez, donde sostuvo que el entonces jefe de la AFI, Gustavo Arribas, junto a otros funcionarios, participaron en el delito en el que Macri cargaría la mayor responsabilidad. El fiscal señaló en su escritorio que las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas. Antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales, varias de las cuales se encuentran radicadas ante el juzgado a su cargo por razones de conexidad. En este sentido, Picardi precisó que lo que tienen en común, a priori, es la sospecha de intervención de las máximas autoridades de la agencia en el marco de la planificación, coordinación y ejecución de tareas prohibidas por la Ley 25.520. A partir de ello, el fiscal planteó la necesidad de profundizar las investigaciones desarrolladas mediante el análisis global y apropiado de las múltiples intervenciones judiciales existentes por hechos de las mismas características, reconducibles a la misma gestión de la AFI. Por otro lado, enfatizó que Macri pudo haber tenido interés personal en los casos que tuvieron como víctimas a la entonces senadora Cristina Fernández, a su hermana Florencia Macri y la pareja de esta, Salvatore Pisse, así como el periodista Hugo Alconada Mon. Allí los hechos, vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Carlos Rosansky, es abogado, es juez de la Cámara Federal, nos acompaña desde La Plata, en Argentina. Carlos, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Hola, un placer, Tatiana, un gusto para mí. Muchísimas gracias. Dice este fiscal que le pide además a la justicia, a un juez específicamente, que se debe investigar a través de la imputación al expresidente Macri porque él habría sido la cabeza de un sistemático proceso de espionaje ilegal a la oposición. Conocer tu opinión. Sí, yo no tengo ninguna duda que eso ha sido así y mucho más, Mauricio Macri es un hombre que tiene una, entre otras características compulsivas. Él ha espiado a lo largo de muchos años, incluso cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y luego, por supuesto, continuó como presidente de la Nación. Y lo ha hecho, como ustedes decían, lo ha hecho respecto de su propia familia inclusive, además de, por supuesto, la oposición política a su gestión. Y es interesante porque esa compulsión que él ha tenido, que tiene que ver con su personalidad, no olvidemos, Tatiana, por lo menos desde mi punto de vista, que es un criminal muy importante de nuestro país, y que ha desarrollado ese plan sistemático que hoy describe el fiscal, es un muy buen fiscal, Franco Picardi, pero al mismo tiempo todo eso fue hecho en función del plan que él tenía de gobierno, que era de saqueo, absoluto saqueo del país, y lo ha hecho con éxito durante 4 años. Además tiene una característica interesante, que es que él ha designado una cantidad importante de jueces y fiscales, que son hoy una parte del Poder Judicial de la Argentina, con lo cual se aseguró 2 cosas fundamentales. Primero, impunidad, que tiene hasta el día de hoy para él y para sus socios, y en segundo lugar, la persecución de opositores que continúa realizando hoy, aunque él no preside el país. No sé si está claro. Sí, por supuesto que está claro, y aunque no es el tema que nos ocupa, más adelante, dentro de unos minutos, le voy a preguntar acerca de cómo la justicia deja en libertad a Revolución Federal, a estos involucrados directamente en el intento de asesinato a la vicepresidenta del país. Pero antes de pasar a ello, le quiero preguntar acerca de las pruebas, porque durante varios años se han registrado distintas denuncias del espionaje ilegal y además usando las propias organizaciones del Estado por parte del gobierno de Macri, pero realmente no se había imputado. Hoy realmente está imputado. ¿Qué significan entonces las pruebas, o es que son tan contundentes que ya no hay nada que hacer?
Hay un inconveniente con eso. Yo no soy muy optimista porque, insisto, es un muy buen fiscal, muy honesto, pero hay una parte del Poder Judicial, sobre todo a partir de la propia Corte Suprema, que está cooptada por la influencia de Mauricio Macri, y eso es lo que yo creo que finalmente, lamentablemente para todos nosotros, va a terminar garantizando esa impunidad. Macri está blindado, Tatiana. Eso es independientemente de que las pruebas contra él, que no son solo en la causa que está investigando el fiscal, sino que vienen, insisto, de muchos años de espionaje, y perdón por la autorreferencia, pero yo mismo he sido espiado con prueba documental que ha sido presentada en su momento por fiscales federales, y nunca avanzó esa causa, ¿se entiende? Es decir, a mí me consta personalmente esta actividad delictiva de Mauricio Macri. Sí, y está en el ojo del huracán una de las organizaciones, la Agencia Federal de Inteligencia, pero ¿a través de qué otras organizaciones se habría realizado por tanto tiempo, cuando usted, por ejemplo, recuerda que Mauricio Macri, que era jefe de la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno? Lo que pasa es que en la etapa en que fue presidente, el presidente de la Nación en la Argentina es quien dirige, es el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, de Inteligencia. Cuando era jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo hacía a través de la inteligencia de la propia ciudad de Buenos Aires, en dos roles distintos: jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y presidente de la República Argentina. En ambos casos, por eso le decía que tiene una personalidad muy compulsiva en ese sentido, muy llamativa, pero bueno, es lo que sucede con este personaje, Tatiana. Claro, que entre otras cosas, él pareciese que nada le importa, o es que se siente realmente tan seguro, porque bueno, se recorre el mundo y no es la primera investigación que se adelanta. En este caso, reitero, sí, la novedad es que hay una imputación que se le está pidiendo por parte de un fiscal a una juez, pero él va muy, muy tranquilo, incluso siendo parte de la organización para la campaña del próximo año a través del bloque de Cambiemos. Bueno, para comprender por qué esa actitud, yo lo que me parece más sintético es recordar que es el único político del planeta que, con una fuertísima sospecha y muy fundada de pertenecer de manera orgánica a la mafia, en este caso a la organización mafiosa más peligrosa del mundo, que es la 'Ndrangheta Calabresa, es la primera persona en el mundo que llega a la primera magistratura, es decir, que llega a ser presidente. Insisto, con la fuerte sospecha de pertenecer de manera orgánica a la mafia. Eso es lo que le da esa actitud que usted menciona, de andar por el mundo, pero no solo por su personalidad, sino porque tiene la complicidad del poder real de la República Argentina y de la región. Carlos, y con respecto al sistema judicial, de hecho, en alguna oportunidad usted y yo lo conversamos aquí en este mismo espacio de Telesur, en Es Noticia. Fue una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández de hacer una profunda reforma del sistema judicial. Esto realmente no sucede, vemos las dificultades que hay, sobre todo, y de hecho hoy el presidente también lo decía, criticando la puesta en libertad de estas personas que hacen parte de Revolución Federal. ¿Es así de imposible pensar en una reforma estructural al sistema judicial en Argentina? No, yo entiendo que no es imposible. Lo que sucede es que no ha habido voluntad política, no ha habido la decisión política de efectuar esa reforma. Incluso hoy ya tendríamos que estar hablando de un verdadero cambio completo, no una reforma. Por supuesto, dejando a salvo a esos fiscales y jueces honestos, que por supuesto tenemos en Argentina. Si todos fueran deshonestos no tendríamos país. Pero es fundamental porque el presidente está preocupado, es un buen hombre, pero no ha tomado la decisión política de llevar adelante esa reforma. Los tuits que ha publicado, que tienen que ver con ese rol que está teniendo ese sector del Poder Judicial, que es la extrema derecha de nuestro país, y que es incomprensible, o sea, pensar que los integrantes de esa banda neonazi, neofascista, clara además, absolutamente clara, de Revolución Federal, puedan estar en libertad de una manera como la ha hecho la Cámara, es evidente que es un llamado de atención a todo el sistema judicial argentino, porque no se olviden que
que la propia Corte Suprema es la que está protegiendo a los jueces que acaban de tomar esa decisión, para que, si no, no se va a entender cómo es posible que puedan con semejante impunidad. Le doy un dato más, Tatiana. Uno de los 3 jueces, que es de apellido Llorens, jugaba al fútbol en el puesto de arquero exactamente, en la casa de campo de Mauricio Macri, para que tenga una idea del panorama de lo que estamos hablando. Es uno de los que aparece en las fotografías con este equipo de fútbol de Mauricio Macri en su casa. Exactamente, es el arquero del Liverpool, es el nombre del equipo de fútbol. Imagínese, pues esto lo que significa entonces es que hay una gran preocupación. Con esto lo quiero despedir conociendo su reflexión sobre la impunidad en un caso además que es tan grave por todo lo que reviste como fue el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández. Bueno, yo le diría a Tatiana, la gran preocupación es la parte vacía del vaso, es decir, la preocupación ante la impunidad que está habiendo en este momento y la falta de voluntad judicial para investigar adecuadamente. Y la parte llena del vaso, realmente, es que Argentina cuenta con un caudal intelectual, humano y laboral de muchísima calidad, Hemos podido juzgar a los genocidas a partir del año 2006, que no era una tarea fácil, y esto también está demostrando de que cuando hay decisiones políticas adecuadas, los derechos humanos son garantizados. El problema es que los obstáculos son grandes y esta gente se está fortaleciendo en toda la región, Tatiana. La derecha se está fortaleciendo, y quiero remarcar el triunfo del día domingo de Lula en Brasil. Creo que es una de las mejores señales y noticias que podíamos haber tenido a futuro. Muchísimas gracias, Carlos, por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un gusto para usted. Igualmente, muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana, sigan con nosotros. Disfruta desde cada rincón de América Latina y también en Europa ahora nuestra señal HD tanto en inglés como en español. Órale, gracias a los satélites IS-34 e IS-14 podrás ver nuestro contenido cultural en mejor calidad de imagen. ¿Qué esperas? No te quedes fuera y contacta a tu operadora de cable para seguir disfrutando con nosotros, porque Telesur siempre da más. El mundo sintoniza Telesur. Soy Madeleine García, desde Caracas, Venezuela. Porque Telesur siempre da más.